Oye, enana, ya me escuchas, aquí estamos, no más silencio, ya no más. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marlene Misraji. Bienvenidos a otro episodio más de Voces Femeninas, un podcast donde tratamos de visibilizar todas estas historias que pueden empoderar a otras mujeres, tanto a alzar la voz como a emprender. Entonces, nos acompaña el día de hoy Diana Murrieta. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Feliz de que estés aquí con nosotras. De verdad, qué gusto verte. Bueno, voy a presentar a Diana. Diana es la presidenta y fundadora de Nosotras para Ellas AC, una asociación pionera en el litigio estratégico de los delitos sexuales. Además de su labor en la organización, es columnista semanal en El Heraldo de México, en donde aborda temas cruciales sobre la equidad y los derechos de las mujeres. Su compromiso como activista se extiende a la consultoría y conferencias sobre violencia de género y feminismo. Cuenta con un audiolibro, Soy víctima de la violencia de género, una herramienta vital para apoyar a las víctimas, así como su papel en la implementación de iniciativas contra el acecho a nivel federal y estatal, varias iniciativas que ya están pasando ahorita por las cámaras locales. Muchas felicidades, Diana. Muchas gracias. Y también ha representado a México en foros internacionales, incluyendo el High Level Political Forum de la ONU, el G20 en 2023. En el 2024 lanzó Nuestras Voces ante el Mundo, un proyecto que lleva mujeres mexicanas a la CSW en Nueva York, que es son varias conferencias sobre mujeres en el ámbito internacional, y produce un informe de género sobre la situación en México, el cual reparte a las diferentes representantes que están ahí en la CSW. Entonces, Diana, eres un gran perfil para estar aquí. Eres una persona que aboga por los derechos de las mujeres desde diferentes trincheras, principalmente desde el judicial. Y pues me gustaría preguntarte de inicio de pregunta, pues no sé si nos haya faltado algo de presentación, No, ya. si nos Ahí quieras quedó. decir algo más. No, no, ay, no. Me gusta mucho hablar también de la parte de Diana, ¿no? O sea, Diana como persona, ¿no? Y creo que soy una mujer, más allá de mi profesión, soy una mujer que soy hija única, que vivo solo con mi mamá, que tengo un perrito, que me encanta estar con mis amigos, que me encanta ir al cine, que soy Virgo, me encantan los plumones, me encanta ser ñoña, eso me fascina. Y creo que todo lo que tú dices forma parte de quién soy, pero no es quién soy. Entonces, Ujú. pues, muchas gracias por dejarme presentar. No, pues muchas gracias a ti por compartirnos esta parte. ¿Qué raza es tu perrito? Es mixta, pero es un adorado. Qué lindo. Bueno, pues vamos a empezar ya ahora sí con la entrevista tal cual, que se va a enfocar un poquito más sobre el tema profesional. De todos modos, todos los temas profesionales, como sabemos, están muy involucrada la parte personal también, ¿no? Entonces, pues bueno, como de inicio, me gustaría preguntarte qué te inspiró a formar la asociación Nosotras para Ellas. Pues Nosotras para Ellas nace hace 3 años y medio. Fue mi proyecto de pandemia, ¿no? Yo trabajaba en la Suprema Corte, en la Dirección General de Derechos Humanos, y en la Dirección General parten muchos protocolos de actuación, ¿no? Para jueces. A mí me tocó estar en el de género, en otros más, pero el que me cautivó siempre fue género. Y con mis amigas tenía mis Zooms fiestas los jueves. Entonces platicábamos. Zooms con chelas. Zooms con chelas, porque pues COVID. Y platicábamos y me acuerdo que yo les decía como, oigan, ¿alguna vez escucharon este tema? No, cero. Todas estudiamos en una universidad sumamente privilegiada. De por sí estudiar una universidad en este país es un privilegio, ¿no? Pero estudiar una universidad privada creo que es un doble privilegio. Yo estudié en el TEC de Monterrey. Entonces, justamente como que era de, qué raro, no lo vimos, chance esto no existía y yo, morras, existe desde hace mucho. O sea, esto es muy viejo, ¿no? Eh, y entonces empecé a hacer una cuenta de Instagram que siempre se llama Nosotras para Ellas. O sea, como que era más, primero era muy enfocado como hacia abogadas, estudiantes, ¿no? Para conocer mejores herramientas y ejercer de mejor manera. Y después empezaron a llegar muchísimas personas que habían sufrido una violencia, víctimas, sobrevivientes, a pedir asesoría. Ujú. Dije, ok. Dediqué 2 horas de mi día como para hacer asesorías, entonces eran 2 horitas totalmente gratuitas. ¿En qué consistían las asesorías?
un Zoom, o sea, yo contraté el Zoom porque ya ves que no, o sea, es caro. Entonces lo contraté para dar asesorías y justo era 1 hora, hacían como un formulario, yo con mi aviso de privacidad, o sea, yo estaba preparada para esto. Aviso de privacidad, les daba la asesoría y mis amigas, 2 amiguitas más se me unieron, ¿no? De, ay, qué padre, pues no estamos haciendo mucho, qué mejor que como un poco hacer esto. Y lo empezamos a hacer. Después, creo que tú nunca te das cuenta qué tanto privilegio tienes hasta que empiezas a querer incomodarte de, ¿no? Y a darte cuenta que lo que tú considerabas como una cotidianidad, probablemente para muchas personas es un enorme grado y una aspiración, ¿no? Entonces, el recibir una asesoría digna, o sea, yo decía como, qué raro, ¿no? O sea, como un poco qué raro, y hoy lo digo y digo, ay, pobre niña blanca, pero en ese momento a mí me alucinaba la cabeza como que sufren violencia por su abuelito, ¿no? Cuando mi abuelito fue súper amoroso conmigo, como que eso no se replica en las familias, ¿no? Ujú. Eh, y para mí fue un trancazo de realidad muy fuerte, porque yo sí crecí en un círculo donde mi familia siempre fue un ente muy seguro, donde mi mamá es una persona que se conduce con valores muy fuertes, muy tajantes, donde la educación en mi familia todos tuvimos acceso a una educación superior. Ujú. Entonces, el darte cuenta cómo es el otro lado y no desde un tema de no sabes que no pasa, pero el verlo tan cercano, Claro. ¿no? Y el ver cómo esas violencias les atraviesa, o sea, claramente sabes el tema de desigualdad que existe en México, por supuesto que lo conoces, pero el En ver... teoría. Exacto. Pero hasta que de verdad dices, ok, todo es interseccional, ¿no? Esto tiene que ver con esto y llega por esto y es a través de, o sea, el empezar a desmenuzar una realidad que en México conoces o te dicen, pero hasta verla reflejada y verla cerca, creo que es lo que te rompe y para mí fue no puedo ser como tan indolente ¿no? O sea, como no puedo creer que todo lo que yo armé y el privilegio que tenga no pueda ser utilizado para ayudar a alguien, Ujú. ¿no? Entonces, dimos asesorías. Dime algo, desde el Poder Judicial que tú trabajabas, desde el área de donde tú trabajabas, ¿no alcanzabas a ver este tipo de casos? No, y los veía de una manera muy cerrada, porque lo que a mí me conducía mucho era ya cuando eran sentencias. Yo nunca hablé con personas, yo no estaba en un área como de resolución de conflictos en México, Ujú. era más como revisar que todo el proceso interno en México había funcionado, porque llevaban ya a la Corte Interamericana, o ya llegaban a la Comisión, o ya estaban en Naciones Unidas, o estaban en otra O sea, instancia. los casos más... Los casos, pues que también tienen un grado muy fuerte y un componente técnico muy interesante, porque también para llegar a esas instancias hay muchísimo camino que recorrer. Ujú. Pero a mí no me tocaba, pues, platicar con las personas, conocerles, ¿no? Entonces yo sí recuerdo como decir, bueno, pues qué mal, ¿no? Que no metieron este amparo. Ay, qué tonto el abogado que no supo. Después te das cuenta que no es una cuestión, es que es tonto, ¿no? O sea, nada tiene que ver con ser tonto. Son recursos que no se nos cuentan, son incluso, o sea, yo recuerdo un caso específico que me sentí muy incómoda porque yo decía, ok, les vamos a tumbar por un recurso que casi nadie sabe, que yo si hubiera tomado este caso, probablemente yo tampoco hubiera sabido, ¿no? Y a lo mejor eso es lo que nos va a tocar hacer, ¿Y cómo ¿no? tenías el conocimiento de ese recurso? Porque ya te daban toda como una capacitación interna, entonces Ya. ya lo sabías. Ok. Entonces, un poco era como estar de este lado del sistema, Ujú. pero para mí era como, no todos lo sabemos, ¿no? O sea, y a ver, en México hay muchísimos abogados, no hay muchos buenos abogados, no en un cuestión de conocimiento, sino incluso hasta de personalidad, de persona, ¿no? Personas que les importen las personas, no los números, no el dinero, ¿no? Ujú. Entonces muchas veces es mucho más factible cobrar un amparo, ¿no? Ujú. A irte un recurso menor, Claro. que a lo mejor es el más óptimo y que con eso la chispas mucho más rápido que lo Ujú. que es lo otro y lo Que suena enfrascas en más y que... tiempo. Claro. Exacto, que es tiempo, que es dinero, que es recurso y Ujú. que con eso ganas muchísimo, pues muchísimo tiempo para poder seguir cobrando, por así decirlo. Entonces, a mí eso es lo que se me hacía muy, no te voy a decir raro, para mí era como, no sé si yo hubiera sabido y empecé un poco a decir, pues entonces, ¿qué es la justicia en México? ¿No? Claro. O sea, porque entonces empiezas un poco segundo semestre con conceptos de justicia muy técnicos, muy teóricos, muy románticos también, ¿no? Totalmente. Pero después lo ves en la realidad y dices, puta, o sea, en México hay justicia, o sea, la justicia es rápida, expedita, o sea, chance no, ¿no? O sea, chance la justicia también es un privilegio, ¿no? Y a veces un poco me funan por decir que todo es un privilegio, como que me sale este lado, pero yo sigo como, a ver, vámonos a estadísticas puras, ¿no? Ujú. ¿Cuántos casos llegan a sentencia? ¿Cuántos?
de cada 1000 casos que inician, 100 se judicializan y 1 llega a sentencia. Entonces, si tomamos como una veracidad de, si tú tienes una sentencia, es que tu caso, tú tenías la razón y existe un daño, pues entonces, ¿ante qué estamos? En un país donde la impunidad y la denuncia no es algo que se fomenta, ¿no? Y yo siempre doy como el ejemplo, si te das cuenta, cuando alguien denuncia, ¿qué es lo primero que decimos? Qué valiente eres, ¿no? Qué valiente eres por alzar la voz, gracias por alzar la voz, pero ¿por qué ejercer un derecho es un acto de valentía? Todos sabemos lo difícil que es acceder al sistema de justicia, las cuotas que existen para acceder al sistema de justicia, ¿no? Entonces, desde ese momento, como el componente de decir, qué valiente eres, reconocemos que no es como ir a pagar el predial, amiga. O sea, es de verdad un acto mucho más complicado que eso. Entonces, desde denunciar, en un país donde 98.6% de los delitos sexuales no se denuncian, estamos en una tasa de impunidad, estamos en una tasa donde a lo mejor la justicia es algo pues efímero, es algo que ven muy pocas personas, es alguien a través de mucho tiempo, que también recuerdo alguna vez en un conversatorio de Norma Piña que dijo, cuando la justicia es tardía deja de ser justicia. Y ahí a lo mejor tiene un punto de razón, porque, a ver, yo denuncio, pero si en 10 años es mi sentencia, fue justo. O sea, todo el proceso que pasé, toda la revictimización que pasé, todo el proceso de encontrarlo, de muchas veces que se nos fugan, o sea, ¿eso es justo? Entonces, pues fue como un poco cuestionar la crisis de los 25 en mi caso. Y de decir, ¿qué estudié? Y recuerdo decirle a mi mamá un día así comiendo de, creo que lo que yo estudié nunca lo voy a ejercer. O sea, no de la manera como que debería, ¿no? Como que me enseñaron que debería, pero que en realidad, o sea, ya ahora que estoy en este lugar donde puedo analizar la realidad, pues ahí es donde realmente no es como que puedo ejercer lo que estudié. Sino que tengo que encontrar otros mecanismos, que es algo que yo creo que pasa con varias licenciaturas, con varias carreras, pero que en la tuya, o sea que finalmente al estudiar leyes se hace muy evidente justamente por los números que nos acabas de decir. El tema de la impunidad, el tema de cuántas personas realmente denuncian, eso te reduce el sistema de justicia a algo prácticamente muy soluble, ¿no? Digamos. Muy chiquito, no una realidad de un país, ¿no? Tal cual. Me acuerdo que primer semestre un maestro, mamador, nos dijo, yo lo primero que veo en un país cuando voy de visita es su constitución para saber cómo está el país. O su constitución y el ejercicio de su constitución, ¿no? O sea, pues, ¿qué puedes ver? Pero entonces, pues México es el país más progre de la vida. Ajá, o sea, exacto. de la vida, Ciudad de México, los animales tienen derechos. O sea, pero no por eso, ¿sabes? O sea, como que eso es lo que sucede en nuestro país. Todos tenemos derecho a una educación, vámonos a números. ¿Cuántas personas efectivamente tienen derecho a educación? Vámonos a salud. Todas personas tienen derecho a la salud. ¿Cuántas personas tienen acceso a la salud? ¿No? Entonces creo que el deber ser y el ser convergen en México de una manera que muchas veces suele ser muy contraria, ¿no? Tal cual. Y nos ibas a contar ahorita sobre una historia. Uh-huh. ¿Cuál es esa historia? ¿De cuál? Nos dijiste, ahorita les voy a contar una historia que me marcó. Ah, no, es que hubo varias. Me imagino. Pero, o sea, yo sabes que yo le huí mucho al tema del derecho penal, primero. O sea, yo no creer en los abogados. O sea, yo te diría que no les creía un poco. O sea, y aún estudiando la carrera no lo creía. Pero para mí era como muy importante el también crear un cambio. Yo cuando era muy chiquita, fallece mi papá, me quedo con mamá, no había ningún problema, pero nos tocó un muy mal abogado. Desde híjole, es que la casa no van a poder vivir ustedes. Oye, pues nadie está a nombre de mi mamá, o sea, ¿cómo? Sí. No pueden vivir, Nos tocó una revictimización por ser 2 mujeres, bueno, una mujer y una niña, una mamá uniparental en ese momento. Entonces yo le tenía muchísimo miedo al derecho, o sea, yo no quería estudiar derecho. Yo de hecho me inscribí al TEC en ingeniería industrial. Esa iba a ser mi carrera. Semana 1 me cambié, o sea, tuve una plática. Cuando estudias en una universidad, me imagino que la mayoría son así, pero privada te hacen los propedéuticos, ¿no? Sí. Que eran como las semanas de antes de. Sí, sí. Y a mí me tocó en el salón enfrente de la sala de juicios. Entonces me iba al baño y ya sabes, de las que te asomas chismosa de... y me iba, ¿no? Y un día se me encuentra el director de carrera y me dice, ¿tú estudias aquí? Y yo, no, yo soy chismosa, o sea, profesional. Pásale, si te llama la atención, pásale. Me sentó hasta atrás de la sala y yo, wow. O sea, ya sabes, como todos en traje, porque aparte ya, primer semestre y sienten que ya, o sea, ya, el leak. Entonces, entraba y yo, padrísimo. Acabó la clase, te lo juro, yo ni me acordaba que yo tenía química, o sea, en mi propedéutico.
Me dice, ay, bueno, ¿y cuándo? O sea, ¿vienes a Derecho o vas a hacer Derecho y Ciencias Políticas? ¿Cuál es la carrera? Y yo, no, Ingeniería Industrial. Oye, ¿cómo? Pero pues si a ti te gusta, ¿no? O sea, te veo que te asomas, ya van varias veces que te veo y te asomas y yo, no, hombre, es que son corruptos, son groseros, o sea, uno habla desde su trauma y creo que es de edad, o sea, el hacerte elegir una carrera a los 18 años, perdóname, ¿quién dijo eso? O sea, en ese momento yo tenía un trauma muy superior con esto y entonces ya le dije que no, yo no creo en las hagas. Oye, pero ¿por qué no? O sea, me pasó esto, ¿no? Pero, pues tú puedes hacer un cambio, ¿no? O sea, creo que podrías hacerlo si te gusta, no te da curiosidad. Hablé con mi mamá esa tarde de que, ¿cómo ves? Ay, mija, pues, o sea, entre ingeniería y derecho está muy contrario, o sea, está segura. Y yo, pues es que sí quería derecho, pero pues no, me daba miedo. Pues intentémoslo un semestre, si no te gusta, te sales y te regresas a ingeniería y a ver si por algo de tronco común te revalidan algo, ¿no? Ajá. Y no me salí, ¿no? Mm. Pero incluso en la carrera yo no quise tocar ramas que estuvieran con personas, ¿no? Entonces yo era corporativa, yo era propiedad intelectual. Como no me gustaba, o sea, como incluso el tener contacto con personas a mí me daba miedo, ¿no? Claro. Todavía sufro un poco el trauma, por ejemplo, nosotras para ellas no trabaja nada en infancias. Mm. Como tal en atención a infancias yo todavía no puedo, ¿no? Ujú. Trabaja Pero en se la han corte. acercado varias a ti a decirte, ¿no? Que ellas quieren trabajar con infancias y les das el espacio. Les damos el espacio, se da la oportunidad. Yo sabes que también el tema es que tuve tantos jefes malos que yo dije, nunca voy a poner a alguien a hacer algo que yo no quiero hacer, Ok. ¿no? Entonces, yo sé que yo ahorita infancias es algo que todavía me supera, que tengo que trabajarlo porque, claro, en un país como México, infancias es uno de las targets más específicos donde más atención se necesita. Ujú. Ahorita nosotras para ella solamente está centrado en sexual y en familiar de mujeres mayores de edad, ¿no? Ok. Eh, pero claro que infancia es el paso obligado, pero todavía hay como, para mí sí es muy importante que las asociaciones, las fundaciones, todo lo que está, seamos congruentes con lo que hacemos, Ujú. ¿no? Y yo, Diana, ahorita es un momento en el que yo les digo, me supera todavía el no poder gestionarlo. Entonces, en algún momento espero, pero nosotras para ellas, yo, Diana, desde los ejes que muevo, nosotras para ellas todavía no lo trabajamos. Sí hemos ayudado a niños que han sufrido trata, sí hemos ayudado en escuelas con temas educativos, Ujú. pero todavía nos cuesta un poquito el llevar casos en lo personal. Comenzamos como una colectiva, o sea, y creo que muchas veces si te das cuenta como las colectivas las tribalizan mucho, dicen como si fuera menos que una sociedad civil. Ujú. La verdad es que las colectivas hacen un trabajo muy grande también, que muchas veces es precarizado, ¿no? Para quien no conoce qué son las colectivas, ¿qué son? Son aquellos movimientos en los cuales se agrupan varias mujeres, pero no forzosamente tienen un organigrama, son muy horizontales, no están constituidas legalmente, ¿no? No tienen ingresos y los ingresos que tienen muchas veces son de sus propios trabajos. O sea, su activismo es fondeado por su propio trabajo, Ok. ¿no? Entonces es el doble de chamba porque como Claro. sea, es como puede tener como un trabajo, puede tener como ingresos de la asociación, pero las colectivas muchas veces lo que pasa es que ellas mismas como fondean su. Entonces empezamos como una colectiva. Yo no quería dejar mi chamba todavía. Yo creo que pasaron como 8 meses para que yo dejara mi chamba completamente y decir, ahora sí decido. Yo fundo Nosotras para Ellas en agosto 2021 Como colectiva. como organización. Ah, ok. Como colectiva fungió desde noviembre de 2020. Ok. Me tardé mucho en ese proceso porque creo que, a ver, COVID nos vino a plantear muchas preguntas a todos, ¿no? Como, ¿cómo quiero seguir llevando mi vida? ¿Cómo quiero, cómo continuar? Yo para mí fue como no me visualizo volviendo a ir a la corte y pensando que esto fue mi hobby. O sea, para mí esa fue la decisión, como de, no sé si quiero dejar esto. Ujú. Y también la verdad desde un sentido de no sé qué tanto estoy ayudando allá, ¿no? O sea, como veo el impacto que tiene mi trabajo, pero no lo veo en las personas. Ok. Entonces, chance eso fue lo que me llamó más a mí. Y después ya se funda como asociación el 25 de agosto de 2021. Ok. Y entonces, en esa fecha se funda y solo teníamos 2 ejes. Asesoría legal, Ujú. ¿no? Que ese ya era el que hacíamos un poco. Y de todo tipo. No, solo sexual y solo familiar. Ok. Si nosotros no lo teníamos, y a la fecha, si nosotros no lo tenemos, lo remitimos con alguna otra asociación o Ujú. colectiva, ¿no? O sea, eso sí se remite. Y el segundo es es y era acompañamiento psicológico, ¿no?
Antes era totalmente abierto a cualquier persona que lo solicitara, mujer que lo solicitara, mejor dicho, y ahorita ya nada más son mujeres que están enfrentando un proceso. Ok. Es totalmente distinto el enfoque. En ese momento había otra psicóloga, ahorita ya hay otra psicóloga, ¿no? Entonces igual los enfoques los cambiamos para mayor comodidad, ¿no? Ujú. Y ahorita lo que hacemos es que sea que están enfrentando un proceso en el entendido de que varias de las usuarias de nosotras para ellas ya no tienen una red de apoyo o están muy distantes de la red. Entonces es como incluso un tema de reinserción, un tema de volver y sanar. Después del año hicimos el siguiente eje, que era consultoría de género, porque pues ustedes también lo deben saber, es muy difícil acceder a fondos en México para fundaciones que se dediquen a esto, ¿no? Correcto. Entonces nosotras dimos el paso a, ok, chance no ser una fundación, ¿no? Con todo lo que conlleva ser una fundación, sino hacerla como más una especie de híbrido, y legalmente se constituyeron ambas en ese momento. Ok. Entonces una parte opera como asociación civil, que Ujú. no tiene ningún fin de lucro, Ujú. y la otra, que es como la hermana gemela, es la que tiene fines de lucro y es una sociedad ya mucho más compleja, que hace una consultoría de género. Ok. Entonces ahí empezamos a trabajar primero con empresas. O sea, tienen que constituirse dos, ¿no? Sí, Correcto. sí. Para que puedas, el señor SAT no te regañe. Sí, sí. Entonces, justamente la consultoría empezó a fondear la que no era. Porque obviamente, pues no mucha gente te fondea. Y más cuando vas empezando, pues no te conocen, ¿no? Claro. Entonces se vuelve mucho más complicado. Y después empezamos a abrir ejes de política pública, iniciativas públicas, ¿no? O sea, iniciativas de ley, todo esto, y empezamos a trabajar con gobiernos, ¿no? Ok. Esto también tiene 1 año, 2 meses que inició. ¿Y ahí ustedes se acercan con el gobierno o es viceversa? ¿Cómo? Comenzó siendo nosotros acercarnos con gobiernos y tocar puertas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue su primera iniciativa? Has hecho ha sido la única iniciativa que hemos hecho, pero justamente el primer estado con el que nosotros trabajamos fue Guanajuato. Ok, ¿por qué? Primero porque tenía conocidos ahí, Ok. era mucho más fácil, como que, porque al principio, pues a ver, asociaciones de esto habemos muchas, ¿no? Ujú. Y mucho de lo que pasa en este gremio tiene que ser con incidencia. Ok, vienes a decirme que tú me puedes capacitar policías, pero ¿a quién has capacitado? ¿No? Entonces tienes que ganar un poquito primero pues sacarlo un poco hasta gratis, ya sabes, pues Sí. me rifo con tal de que se den cuenta que estoy ofreciendo algo de valor, ¿no? Entonces, primero empezamos con profesionalización en México, Ujú. a educar como un poquito también diplomados en temas de género, perspectiva de género, derechos humanos, son muy escasos en México. Ujú. Entonces, incluso los buscamos y empezamos con Guanajuato, que era donde yo tenía amigos. Edomex, pues porque también hay o sea, los índices más altos de violencia están en Estado de México, ¿no? Y Estado de México podría ser un país completo por toda la complejidad que tiene, Sí. ¿no? Y de ahí ya nos fueron buscando. Hoy ya nos buscan, Ok. pero pues obviamente para picar piedra, pues sí se tuvo Sí. que buscar. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces la estructura, digamos que son dos, ¿no? Está esta asociación civil, que así es como apoyan a las mujeres desde una forma más directa, y luego está la otra parte que ya es como, pues como con fines de lucro, digamos, Ujú. en donde también apoyan a las mujeres, a todos en favor de las mujeres, también apoyan a las mujeres, pero a través de capacitaciones, iniciativas de ley, etcétera, ¿correcto? Sí, para nosotros, o sea, es muy importante como en los proyectos sociales el entender que la persona, o sea, el usuario final muchas veces no es quien te paga, ¿no? Claro. Entonces, nuestros usuarios son mujeres que están sufriendo algún tipo de violencia. Muchas veces ellas no tienen por un tema de violencia económica. Ujú. Entonces, el encontrar la manera que haya un fondeo Ujú. que no tenga que ver mucho con donativos, porque también la cultura de la donación en México es muy escasa, Ujú. ¿no? Entonces, ¿de qué manera pudiéramos fondear y hacer sostenible la causa? Porque si no, pues nos iba a cansar, nunca iba a ser remunerado, ¿no? O sea, como que un poquito algo que me decían cuando recién empezamos era, en promedio las asociaciones civiles tardan 2 años y desaparecen, Ujú. porque no hay financiamiento. Claro. Entonces, yo me acuerdo de decir como, qué miedo dejar la chamba de mis sueños, ¿no? Sí, 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 todo esto Por que ya 2 aparte descubrí años. qué es lo que quiero hacer. Exacto. O sea, por 2 años, ¿no? Sí. Entonces, un poquito inicias, creo que en mi caso nadie, o sea, en mi familia no se había creado una asociación civil, incluso como pensándolo, muy poquitas personas de mi familia tenían un negocio, mi familia siempre estaba más en el sector gobierno, ¿no? Ok. Entonces, justamente como que yo decía, "Puta, ¿cómo le haces desde darte alta en el SAT?" O sea, yo de verdad lo hice todo como creía que pasaba. Después encontré muchísimas personas que me fueron ayudando que también tenían asociaciones civiles, ¿no? Y que ya empiezas a crear este networking y empiezas a saber cómo se mueve.
Entonces ya fue cuando dije, ok, necesito crear otra figura donde sí podamos ser sostenibles, ¿no? Y si bien las mujeres que a nosotros nos buscan no nos pueden pagar, gobiernos y empresas que quieren consultoría pueden pagar y sus ingresos puede haber un porcentaje para este tipo de causas, ¿no? Ok. Actualmente el equipo de Nosotras para Ellas, ¿cómo se conforma? Son 4 coordinaciones, entonces en total de equipo somos 7 personas. No somos tantos como o sea, que se pagan, ¿no? Sí. Y de ahí están las voluntarias que hacen un trabajo enorme, ¿no? Que también estas voluntarias que son mujeres jóvenes que están como recién en licenciatura, algunas les estamos ayudando con servicio social, con prácticas profesionales, pero que también sabemos pues que es como amor al arte y amor a la causa y que le entendemos. Esas son como 50 personas en México, ¿no? O sea, a lo En largo toda la de México, República. sí. Y tenemos contactos en cada estado que trabajamos en 19 estados. Entonces ahí también hay un enlace que tienen un modelo económico distinto, no están como tal de base con nosotros, pero sí tienen un porcentaje de las ganancias de los estados en los que incidimos. Ok, qué interesante. Hay que hacerlo, porque de verdad uno quisiera contratar a todas, pero pues tú Sí. sabes que esto no te da para en menos de 4 años poder hacerlo tan grande. Hay que ir como pasito a pasito. ¿Y qué tipo de casos o situaciones son las más comunes entre las mujeres que buscan apoyo en su organización? Fíjate que más del 70% de los casos que nos llegan a nosotras son sexuales. Entonces, nos buscan mucho de Estado de México, de Nuevo León, de Oaxaca y de Jalisco, de Ciudad de México, ¿no? O sea, quitando Ciudad de México, esos son los estados que más nos buscan. Y vienen muchos casos entre parejas, ¿no? Cuando hay algún tema de alcohol también. Cuando hay un tema de violencia de subordinación, ¿no? Como algún miedo en un tema de poder. Y son sexuales. Entonces, esos son la mayoría. Algunos otros nos llegan violencias vicarias, nos llegan también violencia familiar, divorcios, ¿no? Cuando hay menores y están como un poquito viendo ese tema, pero mayoritariamente diría que son esos. Y por ejemplo, llega una persona con ustedes, les pide el apoyo y ¿cómo es su plan de acción? A nosotros nos lo piden a través de un formulario que está en nuestras redes y en nuestra página web. Desde el inicio, el formulario te pone como ciertos, como búsqueda de datos. Tu nombre, el nombre que tú nos quieras dar, ¿no? El estado en el que estás, o sea, estado de la República, ¿no? Contacto, la vía de contacto por la que te funcione mejor. Nosotros tenemos WhatsApp, Telegram o correo, ¿no? Y horarios, si es que llegara a haber como un problema de horarios y que nos contesten brevemente como qué es lo que está sucediendo. Hay algunas que sí nos avientan muchísimo texto en eso, que para nosotros es mucho mejor para entender antes de la asesoría. Claro. Hay algunas otras que solo es como abuso sexual de por parte de, ¿no? Entonces, una vez que hacemos eso y que ya lo tenemos, se agenda, o sea, se pone en contacto a alguien. Y es como, ok, ¿en qué días y horarios estás disponible? Nosotros solo tenemos servicio de lunes a viernes en sistema de asesorías. Cuestiones urgentes podemos atenderlas fin de semana, pero es urgente o es de alguna usuaria que ya tenemos y que ya está el compromiso como pactado. De ahí se agenda asesoría, de 9 de la mañana a 7 de la noche son los horarios que tenemos disponible asesoría. Se hace a través de Zoom, todos, ¿no? O sea, así sean en la Ciudad de México, que nosotros tenemos la oficina en la Ciudad de México, se hacen en Zoom. De ahí se les atiende, se les da una asesoría de acuerdo a lo que tienen y el seguimiento, si ellas quisieran un seguimiento, se revisa si hay condiciones para nosotras para poder tomarlas, ¿no? O sea, ¿la asesoría en qué consiste? Ustedes les dicen, por ejemplo, que Alternativas pudieran llegar a tener. ok, o sea, puede ser que ya tengan una representación legal, ya puedan tener como alguien que lo está representando en su caso, y ustedes les dan algunas otras opciones de cómo... La gran mayoría que nos buscan no tienen Ajá. representación. De hecho, son casos para recién iniciar, ¿eh? O sea, casi no nos buscan, digo, sí tenemos casos que nos han buscado después de muchos años que a lo mejor no han podido tener un abogado con el que puedan entender la ruta, que también va por ahí, o que no se sientan cómodas. Pero la mayoría sí son casos recién iniciados, o sea, de quiero denunciar por esto. ¿Y cómo le hago para denunciar? ¿Y cómo le hago para denunciar? Entonces, desde cómo es el proceso, dónde denuncio. Ahora, cuando son casos que ya están iniciados, o sea, a mí en específico no me gusta dar una asesoría de un caso iniciado si no he revisado la carpeta. Porque también es un poco revictimizante, porque también suele ser como complicado el darle un consejo a alguien cuando no sabes las condiciones en las que se encuentra en juicio, ¿no? Entonces les pedimos las carpetas y obviamente que nos firmen que podemos leer la carpeta con toda la privacidad que eso conlleva.
Y después de eso ya se le da la asesoría de creemos que esto te ha faltado, chance este peritaje no te favorece. O sea, como el poder explicar por qué no ha pasado, ¿no? Ok, Pero sí pedimos expedientes si es un caso ya iniciado. ok. Ujú. Ok, y del porcentaje de los casos que les llegan que ya están iniciados, ¿cuánto dirías que es? Yo creo Sí. que 2 de 10. Ok, Nos buscan mucho para iniciar. O sea, cuando ok. están, yo creo que Pues no sé qué también, hacer, ayuda. no sé qué hacer, ayúdame. También la población que nos busca son mujeres jóvenes. O sea, Ok, te estoy hablando desde los 20 a los 40, ok. ¿no? Entonces, apenas están iniciando o están en un acto de violencia que no saben si es denunciable. También eso sucede de, a ver, me dijeron que esto no es normal, pero no sé si sea normal. O, oye, quiero salirme, pero ¿me puedo salir? ¿No? Ujú. Entonces, así, o ya quiero denunciar, pero no sé si es denuncia, no sé si es demanda, no, o sea, no sé qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, ¿no? Y algunas nos piden tomarlos, que eso ya se revisa después, Ujú. pero las asesorías son gratuitas y toda persona que la solicite la tiene. Y cuando dices tomarlos, ¿qué significa? El llevar ya el seguimiento como tal. O sea, es decir, ustedes llevar la representación como tal. Mm. ¿Y si tienen algunos casos que ustedes llevan la Tenemos representación? algunos, no todos los que nos llegan. Sí. Depende mucho de cómo estamos pues sí, en presupuesto, en todo el tema. Pero sí, algunos sí los hemos tomado. A nosotras, para ellas, al mes deben de estarle cayendo entre 230 casos, Wow. Pero ¿no? para asesoría. Para asesoría. Ok. Entonces, no, incluso de esos, no todos quieren una representación. Ujú. Muchas de ellas ni siquiera quieren denunciar, ¿no? O Ok. sea, solo quieren pensar como cuáles son sus opciones Ok. y tenerlas en el mapa. Entonces no están buscando ni siquiera la denuncia, solamente están buscando saber un poco más. Ajá. De las que buscan un poco más y dicen, sí quisiera tomarlo, se tiene que hacer todo un estudio de trabajo social, todo un estudio de si es posible para nosotras, porque incluso hay mujeres que nos dicen, a ver, sí quiero que lo tomen, pero estoy en Tlaxcala, ¿no? Y por ejemplo, nosotras para ellas no tienen ningún caso abierto en Tlaxcala. Ujú. Hay algunos estados con los que trabajamos que decimos, bueno, a ver, le podemos hacer un modelo económico funcional a ella, ¿no? O sea, nosotros no podemos lucrar, entonces tienen que ser honorarios muy, muy chiquitos, ¿no? Ujú. Pero a lo mejor en Puebla, que en Puebla ya tenemos 10 casos y que a lo mejor el poder tener un modelo con ella nos funciona porque si revisamos su carpeta podemos ir a revisar los otros más, entonces nos resulta funcional. Pero Ok. tendríamos que ver cómo la situación específica del estado en el que se nos está refiriendo, las condiciones económicas también, y con eso poder plantearle o mejor referenciarla a colectivas y organizaciones locales que puedan hacer el trabajo. Ok. Súper. ¿Y hay algún caso que te haya llamado la atención en específico? ¿Alguno que recuerdes ahorita que te haya conmovido? Es que a mí me conmueven todos, o sea, Claro. recuerdo muy al inicio, creo que la parte más complicada es el darte cuenta como lo normalizado que tenemos muchas cosas, ¿no? Entonces yo al principio era como los papás, como los abuelos. Hoy que me cuentes una historia de un familiar, no me parece raro. O sea, me parece que es algo común, tristemente, que es un país donde sucede mucho en circunstancias familiares, pero yo sí recuerdo muchos casos en los que yo decía pues no sé, o sea, ¿cómo creces? ¿Cómo hay ese nivel de maldad? ¿Cómo puedes llegar a ese nivel tan siniestro, ¿no? Claro. Y creo que lo más difícil que es al principio es separar esto soy yo, esto no es mi problema, yo voy a ayudar, pero este no es mi problema, ¿no? Y eso sucede mucho No, y qué de... importante es eso, ¿no? Porque, por ejemplo, algo que nos pasa a nosotras con el equipo con el equipo legal interno que tenemos, que pues finalmente son ellas las que tienen el contacto directo con las personas a las que apoyamos, que gran parte de ellas son también víctimas de este tipo de casos. Todos nos dicen que, pues, que qué importante es tener un acompañamiento psicológico, Sí, pero qué importante también es que el acompañamiento psicológico te ayude justamente a esto, a separar, ¿no? A sí. decir como, este no es mi problema, gracias a Dios yo no viví esto, y gracias a Dios también puedo usar mi conocimiento y toda mi intención a ayudarle a esta persona que está pasando por esto. 100%, porque también es una parte en la que no sabes hasta dónde estás tú. O sea, por Sí. ejemplo, yo tengo un caso muy presente que ni siquiera fue nosotras para ellas, yo liberé mi servicio social en la fiscalía, en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Familiar. Digo, era la sacacopias, tampoco creas que hacía mucho ahí, pero recuerdo que yo ayudaba a escribir rápido, o sea, siempre he sido muy buena escribiendo en computadora, muy rápida. Y llegó una señora totalmente golpeada con un niño lleno, o sea, de verdad lesionado, ¿no? Y nos contaba unas cosas, o sea, que era como, me metió un objeto pulso cortante en la vagina.
Y yo decía, lo mato, lo agarramos hoy. O sea, de verdad, yo No con mi manches. jefe así de que no, lo tenemos que agarrar hoy, ¿no? Ajá. Te lo juro. Día siguiente, ya le di el perdón. Va a ¿Qué? ir a Alcohólicos Anónimos y lo vamos a perdonar. Sí, Te lo es juro, tan común eso, está te lo cañón. juro, te lo juro. Yo nunca había sentido ese sentimiento de la quijada trabada, o sea, literal, cual perro en mordida. O sea, yo dije, ¿cómo lo vamos a perdonar? O sea, pero ¿cómo lo vamos a perdonar? Pero ¿cómo se te ocurre? Tienes un hijo, ¿no? O sea, como, y te das cuenta, o El sea, hijo como, era de él. así. Entonces, yo recuerdo esa vez como decir, como, o sea, de verdad, llorar de frustración, de toda esa tarde, o sea, cuando ella fue a denunciar, de decir, oye, vamos a meter todo, vamos a integrarle, o sea, vamos a hacer todo lo posible para que esto salga mañana, ¿no? Y que al día siguiente que ya solo tenía que llegar a firmar, a ratificar, hacer un chorro de cosas, pero que con eso iba a estar, nos dijera que le iba a dar el perdón porque iba a ir a Alcohólicos Anónimos, cuando ya escuchaste todo lo que le hizo, todo lo que le hacía al niño, dices, y te lo juro, mi jefe fue como, bueno, pues ni modo. Y yo, ¿cómo? Bueno, pues ni modo. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, sí, Y me sí. dice, es que no es tu problema. Es horrible, suena hasta un poco indolente, pero es que esto no es tuyo, ¿no? Y si tú dejas que esto te enferme, es que te va a enfermar todo lo que pasa en No, esta digo, y por fiscalía, lo menos ella ¿no? tuvo la decencia de avisarles. Sí, sí. Entonces, o sea, que no sé si es la decencia o todavía me enojó más, porque uno, o sea, no sé con qué hubiera hecho más paz, pero justo yo decía como, No, pues si no te quedas preocupada, ¿no? O sea, pero la vas a buscar, haces citatorios, pero, o sea, el saber que una mujer, está vívidamente cañón. desde su decisión, conociendo todo lo que le hizo, llegando un día antes con su hijo, sin zapatos porque de verdad se salieron con lo que tenían, y estás dispuesta a perdonar. O sea, sí recuerdo decir qué complicado, o sea, te diría como antes de incluso nosotras para ellas fue el primer caso en el que dije, qué importante separar que esto no es mío, ¿no? Que yo tengo todo el interés de poder ayudarles y que tengo el interés de que esto se solucione, pero que si ella no quiere, Ujú, yo por más que sepa que es lo correcto, ujú. no puedo más. Si ella ya está en conocimiento, el riesgo que corre, que esto no está bien, que tiene una infancia, o sea, si ella ya tiene todo eso en su conocimiento y lo sabe, ¿no? Y lo interioriza, y aún así eso decide, Ujú, pues no que yo puede ya ser. no puedo hacer más, ¿no? Sí, sí, no hay nada que pueda hacer. Entonces, hay muchos casos así, ¿no? O sea, que dices, sé que es lo mejor, sé que es, y también un poco sin caer en esta parte de yo sé que es mejor para ti. Yo no sé qué es lo mejor para Marlene. Sí, Yo no sé qué es lo mejor para aquella mujer que pueda perdonar. No, yo no tengo idea. No. Yo le pongo todas las cartas en la mesa de decir yo creo que esto es lo mejor por los riesgos que hoy veo en ti, ujú, pero la de la decisión y también respetando la autonomía de las mujeres y devolviéndoles esa decisión ujú. es tú decides. No, sí, estas son todas las cartas. Esa es tu decisión. Y Sí. creo que es lo más O sea, y complejo. también hay una parte en la que, como dijiste al principio de esta grabación, que le dices a las otras personas qué valiente eres por denunciar. Y también yo creo que el hecho de que ella solamente, ella y los otros casos que se repiten con estas mismas situaciones, que ya se hayan acercado a ustedes, que ya hayan tenido esta intención de denunciar, de parar este tipo Ujú. de violencias, ya es algo, Sí. ¿no? O sea, como ya es algo. ¿Cuántas tuvo que aguantar previo a llegar con ustedes en la situación en la como tú la describes? Fíjate que México no tiene un estudio, pero a mí me gusta mucho hablar. Hay países que han medido el círculo de la violencia, ¿no? Ujú, Que no voy a obviar, voy a decir cómo ujú, va el círculo, ¿no? Pero justo gran parte de cuando decimos es que ¿por qué no denuncia? Es que ¿por qué no sale? La amiga date cuenta, ¿no? ¿Por qué no se denuncia? El componente o lo que se estudia en género de por qué no se denuncia es un círculo, ¿no? sí, la Que luna de empieza miel, la ¿no? luna de miel, ¿no? Oh, O sea, el objeto o el momento en el que esto empieza a tensarse, el momento decisivo donde existe una violencia y vuelve la garantía de cambio, ¿no? Pero voy a cambiar, pero voy a volver, pero voy a estar bien, pero voy a ir a Alcohólicos Anónimos, pero, o sea, voy a hacer, ¿no? En Canadá se mide que para una mujer que denuncie son 7 veces recorrer el círculo. y de qué gravedad, ¿no? O sea, también a Es, qué nivel de gravedad, porque pues el círculo empieza también muy no, chiquito y se va haciendo exacto. más grande, o sea, Y estamos hablando de un país donde hay, uno, un acceso a la justicia mucho más expedito. Dos, una garantía de denuncia mucho más rápida. Hay recursos para víctimas, ¿no? Donde tú te puedes alejar. Hay órdenes de alejamiento integrales. Si eso nos estamos hablando de un país que nada tiene que ver con México, para bien y para mal, ¿eh? ¿Cuánto tarda una mujer mexicana en denunciar? Pues muchas veces no denuncia, ¿no? sí, claro. Y cuando denuncia, es el último recurso.
ya es lo último, ya es lo último que te quedaba. ¿Cuál es la inspiración detrás de la creación del audiolibro Soy víctima de violencia de género? Pues, a ver, primero fue una invitación de Vic. Entonces, como un poco me decían, ¿de qué quieres ¿De un Vic? audiolibro? Es justo la empresa que hace audiolibros, ¿no? Ok. Entonces me decían como, ¿de qué quieres un audiolibro? Y yo, o sea, y ellos me decían, es que estaría bien una ruta de denuncia. Yo decía, es que es lo más revictimizante hacer un libro de una ruta de denuncia. O sea, no puedo. Porque no, o sea, ¿desde qué eje hablamos? ¿Desde dónde, no? O sea, ¿hacia qué población? Y el decir que es una ruta de denuncia se me hace totalmente revictimizante porque entonces todas tendrían que actuar así. Y si no actúas así, entonces no eres víctima o Ujú. no tienes una denuncia. Eso me parece muy como, no es algo con lo que yo No, comulgo. aparte qué curioso que exista esta figura de audiolibro de inicio, ¿no? Sí. Entonces, como yo decía como y siempre lo hemos pensado, como todo lo que salga de nosotras para ellas tiene que ser congruente, Ujú. ¿no? Entendemos que somos una asociación que tiene muchas facilidades, que pudiéramos hablar desde muchas banalidades, pero hay que entender que también trabajamos con poblaciones que no tienen los derechos, ¿no? O el acceso a. Entonces hay que hablar desde todas las realidades. Ujú. Y yo decía como un poco el audiolibro me gusta, o sea, me sigue gustando, nada en contra de mi audiolibro, pero yo no quería hacer como algo de qué es el feminismo, cómo denunciar. O sea, sentía que era muy vacío, ¿no? Ok. Porque estábamos hablando otra vez de todo lo que hemos hablado, de un acceso a la justicia que a lo mejor no. Ok. Entonces yo lo que quise es centrar de si algún día quieres denunciar, que es tu derecho y que está bien y que ojalá lo hagas, ¿no? Y que tengas las condiciones y oportunidades para hacerlo, Ujú. que debes de tomar en cuenta, ¿no? Ah. Entendiendo primero, uno, que el dolor no es lineal, Ujú. ¿no? Que hoy puedes denunciar y si mañana no quieres está bien, ¿no? O sea, nadie te va a decir que no, es un proceso complicado, ¿no? Eh, Entendiendo también que no es pues tan fácil, tan accesible como todo lo que hemos hablado. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿No? Y entonces yo en el audiolibro un poco decía como, lo legal creo que podríamos decirlo rápidamente, muy, muy rápido, pero yo creo que para mí el audiolibro es más un acompañamiento personal, como un acompañamiento de cómo pienso yo si fuera tu amiga, ¿no? Que deberías de hacerlo, ¿no? Qué bonito. Entonces, primero, o sea, como el reconocer que antes de la denuncia hay un proceso interno mucho más complicado que la denuncia, que de por sí es complicado. Entonces, primero yo digo el asumirte como víctima, ¿no? Qué difícil es asumirte como víctima. Ujú. Porque desde una palabra donde ha sido totalmente complicado, donde ha sido incluso vista como si fueras chiquita, como si fueras mínima, como si fueras. Y honestamente, como creo que todas y todos podemos coincidir que hemos sido víctimas en algún momento de nuestra vida. Y no está mal, ¿no? Ujú. O sea, hay personas que hacen daño y nos ha tocado estar en ese lugar y no por eso te define, ¿no? La capacidad de superación también es lo que te define. Entonces, como un poco el decir, cambia el concepto de víctima porque hoy te toca estar ahí, pero no eres más. Y también es un poco la crítica, porque si te das cuenta hay casos como muy famosos o hay agresores como poderosos en los cuales se habla de la víctima de Ujú. y ponen al agresor, ¿no? La víctima del agresor serial de periférico. Claro. Y es un sentido hasta de pertenencia. Sí. Eres él, ¿no? Sí, sí, sí. Eres la de él. Exacto. Entonces, el cambiar un poco incluso el cómo lo vemos, Ajá. ¿no? El decir, ok, eres víctima de esto, pero esto no te define como. No te vuelves Diana la víctima de. Ujú. Eso no es correcto. El segundo paso que yo planteo en el audiolibro es reconocer a tu agresor como agresor, Ujú. ¿no? Ujú. Donde la mayoría de delitos de género suceden entre parejas y familia. Qué difícil poder decir mi marido me violentó. Qué difícil poder decir mi novio me agredió, ¿no? Entonces, el también quitarle el romanticismo que tiene la familia y las parejas y decir, alguien que me ama me puede haber lastimado. O alguien que dijo que me amaba, mejor dicho. Alguien que dijo que me amaba Y que le me creí. lastimó. Y le creí, ¿no? Ujú. Entonces, el también, esos dos conceptos a mí me parecen como muy fuertes. Y el último, el hablarlo, ¿no? El no guardarlo, el decirlo a alguna amiga, el decirlo a una autoridad, el decirlo a un familiar, ¿no? Ujú. El asumir esa vulnerabilidad, porque claro que es complicado el asumirla, ¿no? Ujú. Y con eso poder hablarlo a alguien que te escuche, Claro. que te entienda, o que no te entienda, pero te acompañe Ujú. y poder actuar. Entonces, como el audiolibro ponemos esas tres bases de inicio, Ok. como de decir,
es como, yo digo que es como un apapachito, no hay una ruta correcta, yo no te digo cómo decirles, ¿no? Es, o sea, diciéndotelo, o sea, sé que es difícil, ¿no? O sea, y sé que es complicado, y no tiene que pasar en tiempos. Hay personas que se llevan la vida entera, hay personas que ni siquiera toman el paso uno, ¿no? Imaginemos a estas mujeres que a lo mejor fueron nuestras abuelas o nuestras bisabuelas, no se asumen como víctimas, ¿por qué? Porque así te decían que era el matrimonio, Claro. ¿no? Los hijos que él decida tener, ¿no? El Sí. cuidado, ese es tu deber, ¿no? Sí, sí, Él sí. es la, como el tema de la, de proveer. Oye, ¿y cuánto tiempo dura el audiolibro? El audiolibro, 40 minutos. Ah, Es súper bien, de rapidísimo, volada. rapidísimo. Justo lo que no queríamos es que durara más. Ok. Un poco en la maña de Vic te da el primer capítulo gratis, Ujú. los demás cobran. Entonces yo dije, no, aventémoslo todo en uno, porque también es socializar y es algo que hablamos, como es socializar, que no tengan que comprar una suscripción, que esto no vuelva a ser como conocimiento privilegiado a personas que puedan adquirir una aplicación de Además, celular, además de que que las tengan que pueden pagar, escuchar. que, exacto, o sea, como que hagamos que esto sea lo más social posible, que sigue siendo como a personas que tengan acceso al internet, ¿no? Ojalá en algún momento podamos moverlo en otros lados, pero sí fue un acuerdo que quedamos que fuera en un capítulo para que todas y todos pudieran escucharlo de inicio a fin. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Puedo dejar la liga y lo puedes poner aquí, pero justo la plataforma se llama Beek, Beek, y ahí pueden Vic. buscarlo como Diana Murrieta. Ok, Es el único audiolibro que tengo, entonces aparece. perfecto, perfecto. Ok, y bueno, en tu experiencia, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las víctimas de violencia de género al buscar apoyo? ¿Y cómo puede tu audiolibro ayudar a superar esos obstáculos? Pues un poco lo que te decía, para Ujú. mí en el tema del audiolibro va mucho en el reconocimiento, ¿no? En el reconocimiento de violencia, que es mucho más difícil para mí que una denuncia, Claro. ¿no? Una vez ya con todo eso, creo que una Sí, es que mujer imagínate el dolor. claro, yo una vez una mujer que sabe lo que le pasó, que reconoce que estuvo mal, que tiene una red de apoyo, tú y yo somos conscientes y hemos visto claros ejemplos de mujeres que van a denunciar, sí con miedo, pero un poco más decididas de lo que normalmente no. Entonces, para nosotras es importante como el enfocarnos también en la parte antes de, ¿no? Ujú, Y empezar a hablar de que un proceso no empieza con un papel y una denuncia, ¿no? ujú. Empieza mucho tiempo Mucho antes, tiempo antes. que también para mí es una crítica y hemos utilizado mucho el audiolibro al concepto de la prescripción de los delitos, ¿no? Ujú. Entonces es común, no nos dicen que es un año. Yo no sé si vaya a ser un año, a lo mejor lo puedo hacer en una semana, pero a lo mejor lo puedo hacer en 10 años, ¿no? O sea, es muy variante para cada persona que sufre una violencia, entonces habrá que también discutir ese tema en un futuro, ojalá, ¿no? Ojalá y cercano, Y ojalá cercano, sí. claro. Bueno, pues en otro tema, el último tema que vamos a ver hoy, platícanos un poco sobre tu proyecto Nuestras Voces ante el Mundo. ¿Cómo nació? ¿Qué objetivos específicos tienes? ¿Qué buscas alcanzar con esta iniciativa? Nuestras voces ante el mundo, igual, o sea, aparte, creo que todos los proyectos, el otro día estábamos platicando en la asociación, todos parten desde mi enojo, ¿no? O sea, yo tuve Es que la... cómo el enojo te hace actuar, ¿no? Sí, Sí. yo tuve el privilegio de poder ir a Naciones Unidas invitada, ¿no? A un foro, es el alto, o sea, lo sé decir en inglés, pero High Level Political Forum, como el foro de alto nivel político, Ok. ¿ok? Donde se celebra en junio, van países, todos los países que están adscritos a la ONU, ¿no? Y ahí era un poco más como un poquito de todo. Vemos de agua, vemos de género, pero también vemos de pobreza, pero también de educación, era un poquito de todo. Entonces yo recuerdo como voltear a ver a mis compañeritos de delegación y yo decía, todos aquí, o sea, pues somos, o sea, volvemos al punto. Somos Hablamos privilegiados. inglés, Sí. ¿no? Tenemos acceso a pagar un viaje a Nueva York, porque ahí pues, nosotros lo pagamos, eh, a poder estar una semana completa en una de las ciudades más caras del mundo. Sí, algunos tenemos trabajo en territorio, pero realmente las voces que se están escuchando probablemente no son las de territorio de poblaciones donde deberían de estar aquí, ¿no? Eh, Me parece como, justo veía como las fotos de personas que habían ido a Naciones Unidas y yo decía como, qué padre, pero a ver, este estudia RI en el TEC. O sea, como, ¿qué está haciendo? O sea, digo, y muy válido una visita y muy válido que vayas a foros, pero siendo honesto, ¿qué haces en foros de participación de asociaciones civiles? Ujú, Como ahí. Yo siempre he pensado o me incomoda la utilización de espacios a conveniencia ujú, y en eso me gusta ser muy congruente. ujú. Nosotras para ellas no las vas a ver en un foro de juventudes.
porque ya jóvenes no estoy, ¿no? O sea, Ay, sí está. sí estoy, pero no es nuestro target, no es, Sí. nosotras para ellas no va hacia juventudes, ¿no? Correcto. Entonces como un poco me molestaba ese tema y bueno, aprendí muchísimo, me gustó muchísimo, participé mucho, o sea, le saqué todo el provecho que le pude haber sacado. Te lo juro, yo dije, un día voy a regresar, pero voy a regresar sintiéndome cómoda con. O sea, quiero sentirme cómoda con mi regreso a Naciones Unidas porque no vuelvo a venir con una bola de, digo que ahorita son mis amigos y que si ven esto me van a regañar muchísimo, pero, o sea, con una bola de chavitos que somos muy privilegiados de universidades privadas, que fuimos seleccionados por una secretaría que probablemente también es, o sea, seleccionó a los perfiles que podían incluso costear el viaje, ¿no? Terminó, seguí investigando, me invitan al G20 para ahora yo ser la country lead. Y entonces lo que hago es juventudes de todo México. Pero porque ahí me pidieron un eje de género y de juventudes. Ok. Entonces yo dije, a ver, convocatoria abierta, vámonos. O sea, ningún amiguito mío, porque también en eso no parezco partido político, pero no caigo en el tema de amiguitos, ¿no? O sea, para mí es un tema de los espacios se abren a las personas que lo necesitan y lo merecen, que es todavía mejor, ¿no? Si eres mi amiguito, mereces un cafecito conmigo, pero una entrada a la ONU es distinto a eso, ¿no? Entonces, abrimos convocatoria para el G20, increíble, ¿no? Estuvo bien. Y de ahí yo dije, a ver, esto me hizo sentir cómoda, ¿qué podemos hacer con género? ¿No? Vimos lo que era CCW, que CCW es justo el Foro de la Condición Social y Jurídica de la Mujer, que se celebran todos los marzos, y hasta ese momento México había tenido una participación pues un poco más limitada, ¿no? No tan enfocada, no en colectivas, no en activismos, sino como en asociaciones que trabajaban como más en otros ejes, ¿no? Ok. Y entonces decido crear Nuestras Voces ante el Mundo, que es una delegación de mujeres mexicanas de todas las regiones. De México intentamos que esté norte, centro, sur, ¿no? Que se articulan, que entre ellas no se conocen, que es convocatoria abierta, ¿no? Se conocen, se agrupan, toman un curso previo a Naciones Unidas para entender el mecanismo de Naciones Unidas, que eso también es otro cohete, el entender qué hace la ONU, ¿no? O sea, uno cree que ahí va a haber tratados de la paz y todo el mundo se quiere y se ama y se abraza, y es todo lo contrario. O sea, Naciones Unidas hay gritos enormes, ¿no? Y hay negociaciones que muchas veces interfieren en nosotros y no nos damos cuenta, ¿no? Okay. Entonces, era como justo que conozcan el mecanismo y que empiecen a formular un informe, ¿no? Entonces, yo tenía como varios objetivos con Nuestras Voces ante el Mundo. Primero, que fuera una delegación de mujeres activistas de territorio. El segundo, que fuera posible para ellas, no que ellas lo pagaran, sino que ellas fueran y que se fuera una doble vertiente, un premio a su activismo, pero también una responsabilidad y compromiso a las personas que también están con ellas, ¿no? Okay. Entonces, nosotros enfocarnos en todo lo que es el patrocinio y todo lo que es el curso, pero pues que ellas se dieran cuenta del privilegio que existía. Y tercero, enaltecer mucho lo que hacemos en México. Para bien o para mal, las mujeres activistas hemos tenido que crear espacios y mucha política pública para vivir seguras en México. Porque nuestra realidad es muy violenta, ¿no? Entonces, las grandes aportaciones del activismo en México han sido las que funcionan para. Tenemos la 3 de 3, ¿no? Que le hizo una activista. Claro. Tenemos violencia digital, que le hizo una activista. Violencia vicaria, que son activistas, ¿no? Entonces podemos enumerar muchísimas maneras de política pública que hacen las activistas mexicanas y que muchas veces no son consideradas justo por esta banalización o tribalización de es que son activistas, ¿no? O sea, solo rayan, marchan y sí rayamos y marchamos, pero también chambeamos, ¿no? Sí, claro. Entonces, conocemos la realidad. Exacto. En crudo. No nos guiamos por tanta estadística. Digo, yo hablo con mucha estadística, a mí me gusta mucho hablar con estadísticas, pero justamente no es tanto la estadística, es que veo. Tú me puedes decir que ya las mujeres denuncian más en México, yo te diría que no, ¿no? Pero entonces, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo están denunciando? ¿Cuáles son los factores? Entonces, el informe es un informe articulado que es una compilación de varias autoras que vienen desde sus perspectivas, que vienen desde sus vivencias, vienen desde sus realidades. Es propositivo, que era algo que me importaba mucho, porque claro que estoy a favor de linchar todo lo que se tenga que linchar, pero ¿qué podemos hacer? Pero como sí, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer que esto sí funcione? ¿Cómo yo puedo ayudar a violencia vicaria, como yo, Diana, persona normal, a que esto funcione? Entonces, eso es lo que empezamos a hacer. Se presentó en 2024 la primera delegación, el primer informe, nos fue muy bien, ¿no? 2025 volvimos a repetir la fórmula, nada más cambia y, o sea, ese es como el trabajo que nos damos, que no repitan lugar,
Ok. las mujeres que van, Ujú. en el entendido en que ya conocen este foro, nosotros les enseñamos cómo moverse para volver a conseguir entrar, Ujú. pero obviamente el tema del patrocinio, el tema de que la delegación vaya, el informe, pues también es un tema de redistribución de espacios, Ajá. el darle oportunidad a otras No, y te mujeres. doy el escalón y tú. Exacto, y sigamos construyendo. Ujú. A lo mejor nuestras voces ante el mundo en 10 años tiene lo que nuestras voces ante el mundo no lo tuvo, Claro. pero es por el trabajo articulado que todas van haciendo, Ujú. lo de subir el escalón Claro. y el ir creando como nuevas maneras. Ahorita esta CCW en marzo pasado, pues justamente ya hubo más activistas, ¿no? Ujú. Que sabían que era CCW, que ya fueron, que México tuvo muchísimos como delegaciones, que también nos dio mucho gusto eso, ¿no? Entonces, esa es la idea. Para nosotros no es que solo nosotras para ellas y su delegación vaya, es que las personas sepan cómo estos foros nos inciden, ¿no? Ujú. Que podamos ir, que tomarlos, ¿no? Con mucha responsabilidad, porque también yo estoy en contra de decir, yo, Diana, hablo como mujer mexicana. No, tú no hablas como, o sea, no formas parte de un grupo íntegro. Tú tienes que saber la realidad que tú visibilizas. Pero yo, Diana, no conozco las dolencias de una mujer que está Totalmente. en la Sí, Sierra tú de no Oaxaca. puedes, O sea, no yo puedes no hablar tengo por idea, todas. ¿no? Entonces, Claro. puedo empatizar, puedo Sí. aprender, puedo ayudar, si me permiten la ayuda. Pero no el hablar desde una realidad, que en eso sí estoy como muy en contra de Sí. esta mujer se ve como la realidad de una mujer mexicana. Ninguna mujer nos vemos como la realidad de una mujer mexicana porque somos muy Sí, estás diversas. generalizando. Exacto. Totalmente. Entonces es el encontrar una delegación que veamos desde todas las realidades de Qué México, interesante. cómo se ve una mujer mexicana en el norte, en el centro, en el sur, que son violencias que compartimos, pero nos vienen desde diferentes ejes. Entonces, Ya. eso es. Pues muchas felicidades por todos estos proyectos. Gracias. De verdad que qué completo perfil. Gracias. Te lo digo así. Real, qué completo perfil, qué completa asociación. ¿Cuáles son los planes a futuro para la asociación? Ay, pues mira, mantenernos cuerdas, que eso es el tema más complicado todas. Seguimos presentando Acecho. ¿Qué es hecho? Acecho es un patrón reiterativo de conducta sin connotación sexual en contra de una persona. Puede ser como un hostigamiento, un seguimiento, ¿no? Un espionaje sin índole sexual. Ujú. Entonces, una persona que ahorita estamos aquí y nos está viendo por algún lado, nos manda una foto, te estoy viendo fuera de tu casa. Oye, ya vi dónde vives. Oye, ya vi. Todo eso hoy en día en México no es sancionado. Una persona que hackea tus redes sociales y que constantemente está haciendo actos de molestia sin que tenga connotación sexual, no es sancionado. Entonces, empezamos a trabajarlo desde hace 2 años como un tema de política pública. Entonces, nosotras somos quienes capacitamos, Ujú. somos quienes presentamos la iniciativa, Ujú. somos quienes creamos política pública y somos quienes certificamos el acecho. El acecho existe desde 2019 en Guanajuato y desde nuestro proyecto en Coahuila, Tamaulipas y ahora Nuevo León. Felicidades. Y lo estamos presentando en 15 estados más, ahorita Ujú. como es lo que estamos moviendo, pero es muy complejo porque tristemente los derechos de las mujeres tienen que ser cabildeados, lo cual me parece una locura que tengamos que hacer eso, pero lo tenemos que hacer. Pero la verdad, eso es lo que viene nosotras para ellas. Segundo semestre del año empezamos el debate de la prescripción de delitos sexuales, que es algo que yo traigo muy marcado, que es algo que quiero hacer, que creo que muchas hemos tenido la voluntad de debatirlo. Ujú. Creo que hay muchísimo detrás para el debate. Veamos hacia dónde nos lleva. Entonces, nosotras para ellas ahí va a articular como proyectos por ahí. Nuestras voces sigue el otro año, que se abre convocatoria el 20 de mayo. No sé si salga esto antes, pero el 20 de mayo se abre convocatoria de nuestras voces. Empezamos desde muy antes. Y pues nada, o sea, el seguir dándole a casos, vamos a ver si abrimos nuevos ejes, pero yo creo que este año nos mantenemos con lo que tenemos, Claro. Sí, en lo que nosotros sí. vemos, sí. Muy bien. Pues muchas felicidades, Diana. De verdad te felicito. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias por conectarse a otro episodio de Voces Femeninas de la Fundación María Teresa Ili Díaz. Y los esperamos para el próximo capítulo. Muchas gracias, Diana. Gracias.